Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Vamos a iniciar en este octavo podcast de Empoderadas. Tenemos pendiente uno, el de Vivir Quintana. Esperemos pronto poder retomar ese podcast, sobre todo ese episodio, es el séptimo episodio. Pero el día de hoy decidimos retomar, pues obviamente las actividades a partir de este siguiente podcast, que es el podcast, pues octavo episodio. Este podcast tenemos una grandiosa invitada. Yo les invito y las invito a que se queden a lo largo de todo el programa. Gracias a los que se están uniendo, la verdad me encanta, somos bastantes. Entonces aquí los voy a ir saludando a todas y todos. Para mí es un honor, les digo, tener esta invitada. Georgina Diediu Bello es una activista feminista que trabaja por y para los derechos humanos. Entonces, porque además el tema es realmente muy importante, aparte de interesante, y que podamos aprender todas y todos en esta conversación que casi siempre tenemos de manera amena, donde pues siempre hay algo nuevo que aprender a partir de estas nuevas realidades o de realidades que a veces desconocemos, ¿no? Entonces me parece como muy interesante este tipo de conversaciones. Qué bueno que las tenemos aquí en el podcast Empoderadas. Sigan en nuestra página, síganos en Facebook en Empoderadas, síganos también en Spotify, en nuestra cuenta Erika Cornelio, me pueden seguir ahí, o también si ustedes buscan Empoderadas, el podcast de Erika Cornelio, así lo van a encontrar. También estamos en iVoox, para que aquellos que tienen iVoox también escuchen a través de esa plataforma nuestro podcast Empoderadas. Igual me pueden encontrar como Erika Cornelio o con el nombre del podcast, que es Empoderadas, o también en YouTube. Ahí también nos pueden encontrar. Estamos justamente como Erika Cornelio, y también me pueden encontrar como Empoderadas, el podcast de Erika Cornelio. Entonces síganos a través de estas plataformas, van a disfrutar de estos 7 episodios, el octavo episodio que hoy se va a llevar a cabo, y que además estoy segura que van a disfrutar. Este podcast lo hemos estado preparando ya con mucho tiempo de anticipación, hemos estado esperando justamente la relevancia del tema, porque pues obviamente estamos en contextos pues muy complejos, ¿no? Y creo que es importante que hoy hablemos todas y todos de este tema, como es la afromexicanidad, como es justamente el racismo y la discriminación a partir de ese mismo contexto en el que vivimos en México. Y además me parece que es de fundamental relevancia en el sentido de que a partir de estos movimientos que detonó a raíz de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, y que se dieron estos intensos movimientos de la comunidad negra en los Estados Unidos, me parece que es muy importante poder generar esa conversación también en México, ¿no? Como consecuencia de estos movimientos que se dan en otros países del mundo, pero que vienen a impactar a nuestras realidades. Y ese impacto que tenemos aquí en nuestro país tiene que ver porque somos un país multicultural, un país donde estamos hombres y mujeres de gran diferencia. Y bueno, aquí me está diciendo Georgina, vamos a ver, no la encuentro todavía, pero ya me mandó invitación. Entonces déjenme nada más, veo dónde me la mandó para que la encuentre, porque no la encuentro. Entonces ¿dónde estás, Georgina? Denme unos minutos en lo que la conecto con todas y todos. Vamos a ver si la logramos contactar.
Esperemos que se pueda unir a la conversación. Perdón. Aquí Cecilia Balán, muchas gracias. Areli, gracias por estar aquí siguiéndonos. A Cecilia también. Aquí está Gina. Ya la tenemos aquí. Vamos a mandarle la invitación y... Ok, hola, ¿cómo están? Esperar a Gina. Ay, salió. Vamos a ver, vamos a ver. Es que, bueno, como siempre, estos temas técnicos y tecnológicos. ¡Ahí está! ¡Qué gustazo, Hola, Gina! qué gusto escucharte. ¿Me Gracias, escuchas? Erika. Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? O sea, te estoy esperando. Siempre pasa este tema de poder conectarnos justamente con todas las invitadas. Resulta que a veces es muy difícil hacer la conexión, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Yo te agradezco, Gina, que estés con nosotras y nosotros, porque hoy el tema es de fundamental importancia. Estoy muy contenta. Gracias por permitirme hacerte esta entrevista. Yo la esperaba desde hace mucho, era un tema que quería realmente platicar y conversar y que pudiéramos acercarnos al tema. Muchas veces faltan justamente este tipo de diálogos para poder entender en qué consisten los temas en los cuales estamos, pues hoy en día, de los que se habla, ¿no? Se habla en los pasillos, se habla en los medios, se habla en todas partes, pero a veces desconocemos de fondo qué es lo que pasa. Entonces, yo te agradezco de entrada que me hayas dado la oportunidad de hacerte esta entrevista. Georgina, me gustaría presentarte, bueno, ya platiqué un poco de lo que haces y todo, pero me gustaría leer un poquito de tu semblanza. Miren, Georgina es promotora del derecho a la no discriminación, implicada en la formación, capacitación y sensibilización de personas servidoras públicas de los tres poderes de gobierno. Ella es responsable de impartir actividades presenciales, promover actividades de educación virtual a distancia, con el objetivo de fomentar una cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia y de respeto a las diferencias, reconociendo las diversidades con el objetivo de prevenir y eliminar prácticas discriminatorias e impulsar la inclusión social para la eliminación de obstáculos que limitan el reconocimiento, goce y ejercicio del derecho humano de la población mexicana. Así que ella es Georgina Dietiu Bello, espero haber pronunciado bien tu apellido. Y bueno, bienvenida Georgina, para mí es un gusto y un honor, vuelvo y repito, de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Erika, gracias por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo contigo que estos temas son temas que además de haberse trabajado durante años, es muy importante ponerlos sobre la mesa, pero no solamente en instituciones de gobierno, sino también en instituciones privadas y en cualquier otro espacio que nosotros, desde nuestra propia trinchera o desde nuestras propias prácticas o espacios profesionales, hablemos de estos temas, porque es un tema de sobremesa, es un tema cultural, es un tema que se tiene que poner en los espacios para poder ir conversando, ir desarticulando prejuicios, estigmas y estereotipos vinculados con la discriminación estructural, pero también con el racismo estructural que hay aquí en México. Sí, sí, me encanta porque además yo creo que, mira, justamente hablando, aun cuando en nuestros entornos en los cuales nos movemos, las mujeres como tú, como yo, que casi siempre son feministas y demás, pues obviamente tenemos como cierta empatía y reconocemos como estos conceptos, pero la mayoría de la población desconoce, por ejemplo, el concepto de afromexicanidad. Y yo empezaría, uno, que nos cuentes un poco de tu historia afromexicana y dos, que nos puedas ir definiendo este concepto y cómo lo podemos entender todas y todos. Ok, bueno. Eh, Partamos de que el concepto de afromexicanidad es un concepto muy actual, es una forma de representación que se ha estado construyendo en los últimos 20 años. Hablamos de que hay personas, estamos hablando de 1.2 mil personas afromexicanas, de acuerdo con la encuesta intercensal que hizo el INEGI, que es una encuesta de 2015, y actualmente con el censo 2020
de la encuesta que se hizo en el mes de marzo, se esperan datos estadísticos para indicar en dónde estamos ubicados, cuántos somos, y en este caso, cuáles son nuestra identidad, nuestra cultura. Hablamos de que son datos demográficos, porque la intención es colocarnos de manera visible frente a todos los estados, de los 32 estados, es decir, que hay representación de personas que somos negras, que somos afromexicanas, que somos afrodescendientes, que nos asumimos personas naturalizadas mexicanas, que nos asumimos personas migrantes con las nuevas migraciones o con migraciones que llevan 20, 30, 40 años aquí en México y que tenemos esta negritud y esta afrodescendencia que nos transversaliza. Entonces, cuando hablamos de afromexicanidad, estamos hablando de que es una construcción de identidad. ¿Y cómo construimos esta identidad? La construimos en un plano individual, a título personal, en un plano cultural, pero también construimos esa identidad a partir de usos, de costumbres, de cosmovisiones, de tradiciones de ciertos pueblos negros. También construimos esa identidad de quienes nos rodean, si somos de zonas urbanas o somos de zonas rurales. Esa construcción también está basada en la apropiación de narrativas de vida de nuestra familia, también de la oralidad de estos pueblos, la oralidad de nuestras comunidades, las herencias, es decir, lo que se va heredando de generación en generación dentro de las mismas comunidades afromexicanas. Pero también es una construcción de identidad a partir de las personas que tenemos cercanas. ¿Por qué? Porque la oralidad también nos representa y no existe una única representación de afromexicanidad. Es un abanico de opciones, es un abanico de aperturas, de una serie de elementos que construyen tu identidad. Y por supuesto, dentro de esta misma identidad está la familia, están los afectos o los vínculos afectivos que uno tiene, está la herencia, por ejemplo, de esta etnicidad, porque también estamos hablando de un afromestizaje. Y entonces, dentro de la colonialidad, hay una serie de elementos que van sumando a este concepto. Por ello, no podría yo atreverme a decir que existe un único concepto de qué es ser afromexicano o afromexicana en este país, porque si tú le preguntas a una persona negra cómo se define, hay personas que se definen de distinta manera desde esa construcción de identidad y desde esas narrativas de vida. Entonces, honestamente creo que si tú me preguntas a mí, que yo soy una mujer negra privilegiada, porque cuando hablo de privilegios es tener acceso a la educación, aunque no debería de ser considerado un privilegio porque es un derecho humano, para mí el tener acceso, haber tenido acceso a la educación, a pesar de que yo vengo de una familia de extrema pobreza, de una abuela indígena, mi abuela es de Oaxaca, y mi abuelo es de Puebla, mi madre nació en Puebla, llegó aquí a los 3 años de edad, mi padre forma parte de un clan étnico allá en Senegal, entonces aunque mi conformación, mi historia de vida y mis narrativas familiares demuestren que yo soy una mujer que en algún momento mi familia vivió marginalidad y extrema pobreza, después de varias generaciones nos encontramos con que las primas y los hijos actualmente tienen otro tipo de oportunidades de vida. Y entonces estas oportunidades nos brindan ciertos privilegios en comparación con aquellos y aquellas que no han avanzado en este proceso y dentro de estas mismas estructuras de opresión, porque precisamente la discriminación y el racismo forman parte de estas estructuras de opresión. Y cuando me refiero de que son sistemas de opresión, pues nos estamos refiriendo a que, además de que existen una serie de manifestaciones, también estamos hablando de que se da de manera impersonal. Puede ser que yo sea menos oprimida dentro de mi contexto que es urbano, dentro de mi contexto que estudié una licenciatura, dentro de mi contexto personal, laboral o profesional, comparado con aquella persona que vive la discriminación y el racismo desde que nace hasta que muere. Estamos hablando de una marginalidad y de una secuencia familiar hereditaria que genera una opresión casi permanente. Entonces, no sé si quieras
que conversemos sobre la parte cultural o nos enfocamos un poquito más sobre estos conceptos que son totalmente esenciales y necesarios, que de entrada pues me transversalizan, o sea, me atraviesan de manera directa a mí y a toda mi familia, porque no solamente soy una mujer negra que se asume orgullosamente afromexicana, también estamos hablando de que dentro de mí mismo, dentro de mi misma familia, formo parte de un grupo étnico también históricamente discriminado aquí en México. Sí, fíjate que me parece que el tema tanto cultural como el tema de la conceptualización son dos temas sumamente importantes para poder entender de lo que estamos hablando. Y estamos hablando precisamente de lo que es la afromexicanidad o lo que concebimos como afromexicanidad y también cómo nos concebimos como afromexicanos o afrodescendientes justamente, ¿no? En ese sentido, y bajo esos contextos de opresión que históricamente, porque además resulta que a veces no se entiende la discriminación de manera histórica, sino se ubica en un espacio temporal específico y se entiende que ahí aparece la discriminación. Pero cuando hablamos de poblaciones históricamente oprimidas, como son en este caso los afrodescendientes o afromexicanos y las comunidades indígenas en México, entonces el debate es un poco mayor, ¿no? Entiendo justamente que a partir de eso no podemos hablar de una discriminación que aparece de repente, sino es una discriminación sistemática o una constante opresión a lo largo de las vidas de las personas tanto indígenas como afrodescendientes. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido esta experiencia de vida tuya que nos puedas compartir de los procesos de discriminación que has vivido, si es que has vivido alguno, y cómo lo reflejas o cómo se refleja? Porque además a veces pareciera que por desconocimiento decidimos o hacemos discriminación, ¿no? Y no asumimos o no somos conscientes de ello y por lo tanto lo dejamos pasar. Bueno, a título personal, creo que en muchas ocasiones nosotros, como personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, intentamos no revictimizarnos o colocarnos en esta posición de víctimas permanentes cuando hablamos de los tipos de expresiones racistas o las prácticas de discriminación racial que de manera directa nos impactan en la vida cotidiana, pero hablando de los distintos contextos, en la vida cotidiana sí, pero también en espacios laborales, en espacios culturales, en espacios religiosos, en la familia, dentro de la misma familia, de manera directa en los medios de comunicación o en otros espacios de impacto como pueden ser las redes sociales. En lo personal, lo primero que a mí me gustaría plantear es que yo de manera directa, desde que estoy en la primaria, que empieza uno a tener noción del bullying racista, viví violencia física, por supuesto, hay violencia psicológica, violencia simbólica que de alguna forma me mermó en cuanto a mi desarrollo emocional, porque estas huellas, cuando el discurso racista emitido es de manera directa entre pares, es decir, entre niñas y niños, el daño suele ser tomado en cuenta si tú estás consciente de lo que te están diciendo. Pero cuando tú no estás consciente de lo que te están diciendo, tú lo tomas simplemente como si fuera una violencia física, psicológica, emocional o cultural. Cuando la violencia o el bullying ya implica que te golpeen, te metan al bote de la basura, se nieguen a jugar contigo, creo que es bullying, el bullying que todo el mundo conoce, que es el acoso escolar en estos espacios, que no debería de ser normalizado jamás. Pero cuando dentro de de esas mismas prácticas violentas hay discursos racistas implícitos o explícitos en donde te señalan y te dicen que el motivo por el cual tú no eres bienvenida o eres un agente o un sujeto de desprecio o que merece el desprecio inmerecido de un menor, hablando de un par, o sea, una persona igual que tú, lo primero que genera es un daño emocional. Tú creces dentro de un ambiente totalmente hostil, donde hay violencia racial y étnica implícita, hay la necesidad de que la institución haga omiso de este tipo de prácticas que justifique diciendo que solamente pues están jugando y que es un problema entre niños que se tiene que solucionar en ese momento,
pero también lo puedo ver con, por ejemplo, a mi hijo que vivió cierto tipo de violencia racial, por supuesto, relacionada con estas prácticas de bullying, pero por parte de una autoridad, es decir, por un representante escolar que es un docente. Y que en este caso las autoridades de una escuela no hagan nada al respecto y que la emisión sean totalmente racistas, en muchas ocasiones clasistas o en otras tantas homofóbicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el contexto de un hombre, de mi hijo, pues las prácticas que él ha vivido de manera directa son otras comparadas con las mías. Yo, además de que a los 12 años yo tenía una corporalidad de una mujer negra voluptuosa, de un volumen y una corporalidad de una mujer negra, había una hipersexualización y una cosificación de mi cuerpo por ser una mujer negra. Yo sé que las cosificaciones son algo que las mujeres viven de manera muy común en este país, algo que tampoco tendríamos que normalizar, pero en este caso hay una exotización de lo que tú eres y de lo que representan tus labios gruesos, tus senos grandes, tus caderas anchas, tu cabello chino y el comportamiento que pueden tener los maestros en estos espacios como fueron la primaria, la secundaria y la preparatoria o la universidad. Entonces, en espacios escolares, aunque han sido pocas mis narrativas de violencia directa dentro de las instituciones educativas, yo puedo hablarte más de cómo me hice mucho más consciente de estas prácticas por el acoso sexual, por lo que mi cuerpo representa y lo que mi negritud representa, y al mismo tiempo cuando empecé a leer y a informarme y entender el porqué o los motivos principales por el cual existían prácticas o discursos racistas o sexistas o misóginos, empecé a tener más conciencia y darme cuenta de que se me limitaban mis derechos. Por ejemplo, cuando pedí mi primer trabajo, estando en la universidad, me dijeron, ¿te puedes quitar esto? Y yo traía en ese entonces unos dreadlocks, o sea, unas rastas, aquí en México les dicen así. Sí. Y lo primero que me dijo la persona fue, si tú te quitas eso, estamos muy interesadas en generar una contratación porque nos interesa, porque tú sabes francés y puedes obtener este empleo, porque además estás estudiando. Y entonces yo me quedé así impactada, dije, ¿a qué te refieres con quitarme esto? Me dice, sí, lo que traes en la cabeza es que das muy mala imagen. Entonces, algo así te marca de por vida, porque el mensaje que se está dando es que hay una restricción en cuanto a las contrataciones, por lo que tú reflejas y lo que representas, el estigma del cabello chino o de los dreadlocks, genera una incongruencia porque hace una intervención de manera directa a la persona que te está contratando y te condiciona el acceso al trabajo. Pero en realidad, como yo siempre crecí en una comunidad rodeada de personas africanas, naturalizadas en México, personas afrodescendientes africanas, personas migrantes y personas refugiadas, estoy muy familiarizada no solamente con mis experiencias que yo he vivido de manera directa, sino con las de ellos. Con gente, por ejemplo, que es Rastafari, que forma parte del contingente Rastafari aquí en México, que muchos de ellos y muchas de ellas son personas jamaiquinas naturalizadas, o en su caso son personas mexicanas que se asumen dentro de este mismo movimiento, que se autoadscriben o se autoidentifican a las afrodescendencias, pero también culturalmente tienen apropiaciones a este tipo de música, de género y de estilo de vida o de religión a través del ENOC. Hay un ámbito también totalmente racializado y estamos hablando de persecuciones, de detenciones arbitrarias por perfilamiento racial, algo que vivo cada vez que viajo. Yo cargo permanentemente mi identificación de INE, permanentemente una copia de todos mis documentos, o sea, una copia a color y en blanco y negro, dependiendo a dónde vaya. Mi pasaporte. Yo viajo con pasaporte cada vez que salgo a cualquier otro estado de la República por las detenciones arbitrarias por perfilamiento racial en aeropuertos, en el camión. Me bajan del camión, han bajado a mi familia del camión para revisarnos si somos o no somos mexicanos. Le han tomado copia a nuestros documentos para intentar justificar si son originales o no. Hace exactamente unos meses me detuvieron en una zona de paso que es zona de frontera, allá en Chiapas, para decirme precisamente que si tenía otra identificación adicional a la del INE para comprobar realmente si yo era mexicana. Y yo venía de viaje, regresé de dar un curso, un taller de 4 horas allá,
sobre precisamente estos temas de perfilamiento racial, de xenofobia, de discriminación y de racismo, y me estaban haciendo esta revisión exhaustiva de documentación en un aeropuerto. Y yo con boleto en mano tuve que sacar mi credencial de mi institución como funcionaria pública y le cuestioné, en este caso estaba el instituto, agentes de migración, había agentes que son representantes militares y por supuesto estaba Policía Federal y los tres me cuestionaron pues precisamente si mi identificación del INE, que es un documento oficial, era real o no era real. Entonces, cuando uno vive esto constantemente, permanentemente en tu ciudad, en la Ciudad de México, te detiene una patrulla para preguntarte qué haces ahí. Si eres extranjera, que me identifique como mexicana, y si soy extranjera, que me identifique como extranjera, es como bastante transgresor, porque claro, esto es todo el tiempo, en todos los espacios, y es una sola, yo te manejé ahorita 3 situaciones en específicas que son las que me han golpeado y que ahorita me vienen a la mente, pero yo te podría contar como 40 que específicamente he vivido yo, pero otras 200 de mi familia, y te podría contar otras de experiencias y narrativas de la misma gente con la que yo convivo, porque estoy en un ambiente de activismo en donde hay un movimiento antirracista, un movimiento feminista antirracista, un movimiento de protección y de defensa de los derechos humanos de las personas negras, de las personas afromexicanas y afrodescendientes aquí, pero también formo parte de un movimiento de defensa y protección de los derechos de las personas que son migrantes, porque mi papá es un migrante, mi papá precisamente migró en los años 70, y al ser un migrante yo tengo una serie de elementos de estas intersecciones que atraviesan tanto a mí como a mi familia, y son temas que tengo que poner en la mesa, que tengo la obligación y la responsabilidad de hablar de ellos dentro de mi vida cotidiana, pero también dentro de mi vida profesional, aunque donde yo me encuentro ahorita posicionada dentro de mi institución, no trabajo el tema de manera directa, hay otros equipos de trabajo que trabajan en materia legislativa, en políticas públicas, en el tema de difusión, en este caso de cómo vincularse interinstitucionalmente. Yo estoy en un área de educación, pero en mi área de educación también hago este tipo de intervenciones porque hay algo que me marcó toda mi vida, que es haber crecido sin mi familia completa, porque precisamente una parte de mi familia era racista, decidió que era una mala decisión de parte de mi madre casarse con un negro, con el pretexto, y abro comillas y cierro comillas porque es una premisa de supremacía, con el pretexto de que hay que mejorar la raza, aunque las razas tenemos por entendido de que no existen. Exacto. Y no era correcto casarse con un negro. Ahora imagínate, cuando tú vienes de un grupo, de una familia que está conformada por un pueblo originario aquí en México, no por uno, por dos, porque estamos hablando de que en Guajuapan de León, en Oaxaca, hay un grupo indígena y en este caso, aunque mi abuela no heredó la lengua, el idioma, está mi abuelo, que es de Santa Catarina de Actezcal, que es en Puebla, y que también históricamente en esa zona se hablaba náhuatl. Él no heredó esa lengua, no heredó el idioma. No hay personas hablantes en mi familia, lamentablemente, perdimos eso, pero el no reconocer que vengo de un grupo étnico y que parte de esa familia tenía instaurado ese racismo y decidió que podía opinar al respecto de una toma de decisión tan importante como es con quién tú te vas a vincular afectivamente, emocionalmente, y creyeron que castigaban a mi madre de esta manera, omitiendo ir y participar en su toma de decisión, ir a la boda, pero además mermar el contacto de manera directa con mi madre. Entonces uno va viendo que este tipo de cosas a veces uno no las quiere contar porque se avergüenza de que estos tipos de situaciones se vivan y uno se empieza a replantear si uno va a repetir la misma historia o va a ir modificando la forma de pensar, desarticular todo esto que te ha caracterizado, que te ha construido, y promover de manera directa otro tipo de discursos, formarte de otra manera,
y compartir tus experiencias, pero no desde una visión victimizante de pobre de mí, porque Exacto. crecí sin los referentes históricos y prácticos y culturales de México, sino de no están presentes, cómo las puedo ir articulando, cómo las puedo presentar, cómo puedo hablar de estos temas, cómo puedo involucrar a la gente que me es cercana, cómo otra gente me puede involucrar de manera directa a mí. Sí, y fíjate que justamente das en el clavo hablando de esto que a veces normalizamos. Digo, no solo pasa en la comunidad negra, sino en México en general. La población determina este concepto de mejorar la raza en todos los sentidos, ¿eh? Si vienes de una familia, de una comunidad rural, mejor me caso con alguien de la ciudad porque voy a mejorar mi situación de origen, ¿no? ¿Me escuchas? No. Hola, hola, hola. Hola. Hola, perdón, tenemos aquí. Hola, hola. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. ¿Tú me escuchas ahí si hablo? Sí, te escuchas. ¿Sí? Sí te escucho. Yo no te escucho a ti. A ver qué puedo hacer. A ver, espérame. Pero tengo bien yo tengo abierto, no tengo audífonos yo. Hola, 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 hola. No te escucho nada. ¿Puedes quitar los audífonos? A ver si es eso. Estoy intentando quitar los audífonos. Ahí está. Si me dicen O que a sí lo nos mejor escuchan. tal vez me puedas mandar el textito. A Y yo te ver. respondo la pregunta por escrito. ¿Te parece bien? ¿Crees que se A pueda? ver. No te escucho nada. Espero que tú sí me escuches a mí. Sí te escucho, sí te escucho. Ok, perfecto. A ver, voy a intentar. Lo que pasa es que estoy en mi celular y entonces de mi celular está establecido. Entonces, a ver si es fácil la pregunta. Es que se me complica un poco. Será, a ver, esperen. Lo que podemos hacer, bueno, es que no lo quiero cortar. Es que no puedo generar conversación. No puedo generar. Y lo volvemos a iniciar. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora sí. Ya te escucho. Ahora No sé qué sucedió, fallaron las tecnologías. sí, pero no pasa nada. Mira, nos estaban comentando aquí que eso que comentas justamente de que hay que mejorar la raza, este concepto, justamente que pones entre comillas, me parece que está normalizado. Pero es normalizado no solamente con la comunidad afrodescendiente, o sea, está normalizado con la comunidad mexicana en general, porque somos clasistas y somos racistas casi de manera natural. No es porque sea así, sino porque históricamente así lo hemos aprendido y así nos lo han enseñado. Y entonces, un poco para salir de ese momento donde tú estás, o sea, para que no te opriman o para que no te sientas que te oprimen, entonces aceptas o condicionas eso, ¿no? Le pasa en las comunidades indígenas también, no te reconoces indígena porque si te reconoces indígena, tienes otras condicionantes que te van a, obviamente, en ese momento, generar consecuencias de discriminación que no quisieras que te pasara, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que transformar socialmente, asumir que somos diversos en México y en ese sentido poder hacer acciones en consecuencia. A mí me parece que el debate que hoy se tiene a nivel institucional, que hoy se tiene en los medios también, me parece que es fundamental porque pone justamente en la agenda, en la mesa, un tema tan relevante como es la afromexicanidad, la afrodescendencia, porque además tiene muy poco esto en la mesa o en el debate.
nadie conocía, o por lo menos muchísimas, ni siquiera institucionalmente habían acciones concretas en esa materia. Y ahí quisiera que me dijeras un poco qué nos falta a nivel institucional y a nivel de la acción social también en ese sentido para disminuir estas discriminaciones, estas condiciones socialmente históricamente construidas y un poco también de esta forma, como tú lo mencionas, no de manera condescendiente, sino de manera activa y de manera de reconocer al sujeto de derecho, que en este caso es tanto los afrodescendientes como los afromexicanos, como las comunidades indígenas y como todos los mexicanos y las mexicanas. Ok, bueno, primero, empezando por lo que tú mencionabas, yo solo tengo 8 años de experiencia en estos temas, soy totalmente nueva, hay gente, colegas que llevan 40 años trabajándolo, incluso hacen investigación. Yo no formo parte de ese colectivo académico, yo no formo parte de muchos jóvenes que están impulsando ahorita en redes sociales muchas herramientas que me parecen súper esenciales y maravillosas, porque a veces este mismo movimiento antirracista fue impulsado por gente más grande que nosotros, pero también con una visión a veces adultocéntrica. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una serie de elementos que forman parte del sistema de opresión. Cuando hablamos de racismo y hablamos de discriminación, y las instituciones no se han enfocado a hablar de estos temas, es que en muchas ocasiones se abordan los temas desde una visión epistemológica, por supuesto, se abordan los temas desde una visión totalmente antropológica, y dentro de la misma academia, pero también es necesario aterrizar todas esas investigaciones y esos elementos que trabajan universidades e instituciones de gobierno, por supuesto, ir manejando un lenguaje que la sociedad con la que podamos trabajar, que la sociedad misma se apropie de ella, impulsar a las nuevas juventudes, porque también tiene que haber visibilidad de la niñez y de las y los jóvenes en estos espacios, porque si no, entonces termina siendo una serie de elementos totalmente teóricos, bien estructurados desde estructuras de opresión, pero que no transversalizan en muchas ocasiones temas que están vinculados con la xenofobia, con el sexismo, el machismo, la misoginia, el falocentrismo, con la transfobia, la homofobia, con este tipo de elementos de injusticia, impunidad y corrupción que el mismo gobierno actual maneja y plantea, el capacitismo, porque también dentro de este mismo colectivo hay personas con discapacidad, y entonces se sigue este tipo de elementos de trabajo institucional totalmente asistenciales y temas que no quiere la misma comunidad tocar o que a veces las mismas instituciones no se sienten aptas para tocar porque consideran que son minorías y que no están visibles. Cuando hablamos del antisemitismo, dicen, no, es que son gente privilegiada, ¿por qué vamos a hablar del tema? O hablamos de islamofobia y dicen, aquí no hay musulmanes, aquí no hay personas que puedan vivir de manera directa la islamofobia. Pero tenemos que entender que hay una serie de grupos que forman parte de la disidencia, que han estado ahí siempre, pero también otros grupos que van surgiendo y que no están siendo visibles. Y no solamente aterrizar estos temas en los espacios institucionales, o sea, estamos hablando de también las empresas tendrían que tener incidencia. ¿Por qué? Porque si hablamos de empresas como son los medios de comunicación masivos en este país, creo que ellos tendrían que generar herramientas para no producir prejuicios, estigmas y estereotipos en todo lo que producen, es decir, desde comerciales, programas de televisión en vivo, novelas, noticieros, y lanzar este tipo de discursos que implícitamente segregan, dividen y polarizan a la sociedad con temas que no tienen nada que ver con los temas que en realidad culturalmente tendríamos que incidir. Entonces hablamos de temas que sí nos involucran como una sociedad afromexicana, como una sociedad negra. La gente no considera pertinente hablar de temas de gordofobia, de clasismo, de elitismo, del binarismo de género. Consideran que nadie sabe qué es ese concepto, que es un concepto inventado, que es nuevo, que para qué lo usamos.
Pero yo creo que la herramienta esencial que puede tener cualquier institución es comenzar a analizar cuáles son los temas de interés de esta sociedad, tomando en cuenta que mucha gente se queda fuera en este avance de igualdad en materia de derechos humanos. Y si una institución echa un vistazo y analiza cuáles son las problemáticas reales al interior, las denuncias en materia de derechos humanos en las que se ven involucradas, las recomendaciones por estos organismos autónomos, creo que podrían comenzar a considerar las primeras aperturas de hablar de las formas conexas de intolerancia que se viven al interior, cómo resolverlas, articularlas con algún manual de operación para poder eh, contrarrestar este tipo de prácticas internas, pero al mismo tiempo lo que hacen muchas instituciones es, hablamos del tema, sí, pero va a haber una serie de lineamientos, vamos a intentar que no te excedas en hablar de ciertos temas, no nos vamos a involucrar etiquetando o hablando mal de otras instituciones, porque hay que ser diplomáticos. También hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones las instituciones, al ser diplomáticas y al hacer uso de lo que es políticamente correcto, la intención no es destruirnos entre nosotras. ¿Por qué? Porque de entrada las instituciones no son aparatos inamovibles. Son seres humanos, son ciudadanos, son personas, son funcionarios públicos, tienen nombre y apellido. No es uno, sino muchos. Entonces, puede ser que algunos de ellos anden arrastrando este tipo de prácticas y otros tantos no, porque trabajan el tema, están familiarizados con ellos y evitan reproducir violencia o invisibilizar a ciertos grupos, o en este caso evitan por completo discriminar o ser racistas. Y las instituciones a veces se encargan de ciertas capacitaciones, promueven la inclusión, la sensibilización, pero cuando inscriben a su personal, siempre son operativos, son la gente que trabaja de manera directa con las otras que atienden, eso es muy bueno, pero también las cabezas de alto nivel también tendrían que incorporarse a estas capacitaciones, porque al final no somos seres humanos construidos, terminados. Yo soy de la idea de que sin importar la edad que tengas, sigues aprendiendo de los que te rodean, de lo que lees, de lo que estudias, de lo que trabajas y al mismo tiempo del que es más joven que tú y el que es más grande que tú. Nunca terminas de aprender, no somos seres humanos terminados. Y creo que uno puede errar, uno puede tener errores, fallas, uno puede reconocer que dentro de una misma institución hay distintos tipos de opinión, pero sí enfocarnos en que hay que ir contrarrestando estos sistemas de opresión y cómo, confiando en que las instituciones tienen que comenzar a hablar de los temas que no solamente fueron invisibilizados históricamente, sino de temas que están, en los que ellos mismos están involucrados como funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno. Así es, y aunque dé miedo, finalmente yo creo que, porque institucionalmente siempre, como tú lo dices, hay como cierto miedo para ser disruptivo. Y creo que es ahí donde tenemos que transformar las instituciones. Como bien dices, las instituciones son seres humanos, son personas que trabajan y que pues llevan institucionalmente la política pública. Y son los que deberían, en este caso, transformar las acciones de gobierno para la población en general. Y si no empezamos a entenderlas como eso, como personas, pues vamos a seguir pensando que son instituciones monolíticas y que hay alguien que toma la decisión y que finalmente así se queda o se hace o no se hace nada, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos transformar esta forma de ver las instituciones y la importancia que ellas tienen para que transformen estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de discriminación o de racismo, pues necesitamos instituciones fuertes y necesitamos instituciones que estén comprometidas con los temas, ¿no? Y aquí me gustaría, ya un poco para ir cerrando, nos quedan 20 minutos de este diálogo, me gustaría que habláramos del tema de las mujeres y el empoderamiento en este tema en específico, hablando de cómo las mujeres son atravesadas por estas condiciones de discriminación, ya hablaste de tu experiencia, pero también
¿Cómo podemos transformar esto y cómo entonces les podemos dar a las mujeres herramientas, sobre todo a las mujeres afrodescendientes? En Quintana Roo, por ejemplo, de donde yo te hablo, tenemos muy poca población afrodescendiente, pero sí las tenemos y sí las ubicamos. Entonces, me gustaría que nos dieras como estos elementos que deberíamos de tener las mujeres, todas las mujeres en general, pero en específico quienes sufren discriminación o racismo. Ok, bueno, yo siempre he pensado que dentro de los feminismos, porque mucha gente dice, es un solo feminismo, un solo concepto y se acabó, ¿no? Y no, estamos hablando de los feminismos, o sea, distintas formas de percibir, de vivir, de construirte día con día a través de estos conceptos de feminismo. Porque estamos hablando de feminismos orientales y occidentales, estamos hablando de feminismos negros, por supuesto, que sus raíces se encuentran originalmente en los Estados Unidos y posteriormente encontramos feminismos negros españoles, feminismos negros franceses, feminismos negros en Argentina, en México, en Ecuador, pero también tomemos en cuenta que no hay una forma única de construirse como mujer feminista antirracista. No hay una necesidad de etiquetarnos y empoderarnos y asumir esta etiqueta, dignificándola y dándole un sentido. Hay que intentar entender que muchas de nosotras, dentro de nuestros espacios y nuestras comunidades, nos sentimos identificadas con el feminismo y otras no se sienten identificadas con el feminismo. Y tiene que ver con que estamos teniendo los primeros acercamientos. Algunas de nosotros empezamos de manera previa hace unos años, otras están empezando ahorita hace 2, 3, 4, 5 años y otras llevan más de 20 en esto, ¿no? 30. Entonces hay que tomar en cuenta que las herramientas que nosotros podemos emplear o articular o en este caso cómo podemos generar incidencia desde donde estamos situadas, es hablar precisamente de nuestras narrativas de vida, sentirnos orgullosamente afromexicanas, orgullosamente negras, orgullosamente dignificando quiénes somos y dónde estamos situadas, y decir a través de narrativas y de oralidades, enseñar cuáles son nuestras costumbres, nuestra gastronomía, heredarla, por supuesto, porque a veces uno pierde su lengua, por ejemplo, el idioma. Si en mi familia se perdió el idioma, solamente hablamos francés, pero por ejemplo mi papá habla Wolof, habla Yola, que son dos grupos, dos clanes étnicos ahí en Senegal, y yo no aprendí nunca, ¿no? Entonces, mis bisabuelos hablaban, pero yo nunca aprendí ni una sola palabra. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como mujeres feministas, antirracistas, es comenzar a preguntar a nuestra familia de dónde somos, de dónde venimos, en dónde estamos ubicadas en esta cartografía nacional, cuáles son nuestras herencias, si quién de nuestra familia era negra, por qué yo salí más clara de tono de piel, por qué mi cabello no es tan chino. Por ejemplo, yo veo a mi sobrina y mi sobrina tiene un tono de piel muy claro y es lacia, y tiene que ver con esta herencia. Si ella no aprende esta misma herencia y no se apropia de ella, no se busca espacios para reconocerse como una mujer negra, va a haber alguien más que le va a decir, tú no eres negra, y le va a decir qué sí es y qué no es, en dónde la quiera adscribir y en dónde no va a ser adscrita. Entonces creo que es un tema de autoidentificación, de hablar de nuestras experiencias, de heredar cosas positivas de nuestra cultura, si bordamos, si escribimos, si narramos cuál es la gastronomía, cómo se prepara, qué se come, los frutos. O sea, hay muchísimos elementos de los que podemos hablar. Y en un tema profesional, yo creo que es responsabilidad de cada una de nosotras poder hablar de estos temas en nuestros espacios de trabajo, independientemente a qué uno se dedique, porque yo me dedico a la capacitación y yo hablo de muchos otros temas que no forzosamente tienen que ser racismo y clasismo, o que no forzosamente tiene que ser afromexicanidad o xenofobia, sino abrirnos estos espacios y decir, creo que es momento de que yo pueda hablar de discriminación racial en un espacio laboral, que pueda hacer una intervención de manera directa en un manual, manejar lenguaje incluyente, si estoy viendo que se está haciendo una revisión en las documentaciones y piden
que seguían las contrataciones a través de una fotografía de cómo te ves, entonces decido si te contrato o no te contrato, ver cómo puedo cambiar ese tipo de operación al interior. Yo creo que las mujeres en todos los estados de la República pueden hacer incidencias pequeñitas, que para mí son granos de arena que se van sumando en esta labor, y pueden cambiar realidades internas en las instituciones o en las empresas, o pueden abrirse espacios, por ejemplo, en las redes sociales, o hablar del tema en las redes sociales, debatir en el mismo, decir no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, la justificación, porque no se trata que yo me vuelva un TERF, un troll y un hater en redes sociales, pero sí puedo decirle a la persona que estimo, que aprecio, que es mi amiga o mi amigo, decirle, oye, por ahí no va, te voy a explicar por qué, ¿no? Y entonces frenar este tipo de odio, de discursos de odio racistas, pero de discursos de odio en general, que creo que es un tema esencial, importante, que las instituciones deberían de hablar y de plantear que es un tema prioritario, porque las nuevas juventudes y los nuevos medios de comunicación y la principal herramienta de aprendizaje que tenemos nosotras, las y los mexicanos, son los medios de comunicación masivos, son las redes sociales, son todas estas aplicaciones que estamos implementando. Y eliminar por completo un tema tan esencial como es el discurso de odio, que no solamente habla del racismo, que no solamente habla del clasismo, del elitismo y de todas otras formas conexas de intolerancia vinculadas, es como intentar tapar el sol con un dedo, y es intentar ocultar que están sucediendo este tipo de situaciones que ya tienen un impacto porque los discursos ya son emitidos por figuras públicas, representantes de gobierno, representantes públicos, actores, futbolistas, periodistas, etcétera, que están viéndose involucrados, que promueven y sustentan y justifican el odio. Por ejemplo, presidentes que justifican el odio xenófobo o gobernadores que promueven la misoginia de manera directa, y incluso la homofobia, la transfobia, que justifican los crímenes de odio y que incluso intentan tapar este tipo de prácticas que están ahí. Y son históricas, no es nada nuevo, no es un gobierno actual y uno de hace 2, 3 años. Estamos hablando de que México históricamente tiene estas raíces socioculturales activas desde que yo tengo uso de razón, y desde que yo era una niña ya estaban ahí. Y previo a mí, mi madre me cuenta historias y ya estaban ahí. Mi abuela me contó otras tantas y también. Entonces, estamos hablando de 50, 60, 70 años de reproducir y no cuestionarnos como mujeres feministas qué sí tenemos que hacer, y no suma decir, a mí no me representa y yo no formo parte de eso y yo no estoy de acuerdo. Tú puedes estar de acuerdo con algunas cosas, no de acuerdo con otras tantas, pero algo que sí es tener claro que este es un movimiento, es un colectivo, y dentro de ese mismo colectivo podemos tener nuestras diferencias, pero no por eso voy a destruir a mi colega, voy a tener cero sororidad con ella, voy a intentar hablar mal de su trabajo, porque entonces esto no suma. Y no lo digo solamente a título personal. Yo soy alguien que siempre he pensado que las redes de amistades, las redes laborales, se tienen que cuidar. Y no solamente desde una línea de intereses profesionales, sino de un tema de dignidad y de reconocer al otro como tu igual, sin importar si es hombre o mujer, sin ningún tipo de binarismo de género. Por el simple hecho de ser una persona, esa persona merece el reconocimiento de su labor a través de los años, pero además reconocer que también esa persona se puede equivocar, pero además de cómo irla sumando a otras iniciativas, o cómo tú irte sumando a la de los demás, porque esto es una red de apoyo y no se va a hacer ningún cambio si no las vivimos peleando eternamente y odiándonos eternamente porque no estamos de acuerdo. No tenemos que pensar igual, las diferencias suman, las diferencias marcan también referentes válidos, y lo importante aquí es escucharnos, debatirlo, no estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, y creo que eso es muy valioso. Sí, me parece que eso que mencionas es fundamental. No necesitamos estar de acuerdo para hacer las cosas bien o para hacer cosas que transformen nuestro entorno. O sea, creo que lo mínimo que debemos de buscar son sociedades
donde todas y todos podamos estar incluidas. Al final de cuentas, somos muy diferentes y somos muy diversos, no tenemos por qué ser homogéneos porque no lo somos. Entonces creo que es ahí donde tenemos que reconocernos, aún a pesar de nuestras diferencias y aún en nuestras diferencias, poder dialogar. Creo que es el tema más importante, dialogar justamente para poner en la mesa aquellos temas que nos atraviesan o que nos afectan directamente, ¿no? Y me gustaría, ya para cerrar, que nos dieras una palabra para todas y todos los que nos escuchan, agradecerte, primero que nada, esta oportunidad de poder dialogar contigo, nos abrió muchos temas, logramos aprender muchísimas cosas. Hay algunos mensajitos aquí de los que nos siguen, nos dicen, desde ahí se debe desde las instituciones, dice, porque los altos funcionarios no aceptan que alguien puede tener una mejor idea o mejor proyecto para mejorar el trabajo institucional. Y sí, la verdad es que eso pasa en las instituciones. Muchas veces desde la parte más alta es donde no se llega realmente a transformar. Dice, excelente, porque una de las peores formas de discriminación es la invisibilidad, hablando de esta invisibilización de los temas, justamente porque no se ponen en la palestra, ¿no? En la mesa y no se dialogan. Y bueno, pues aquí algunos mensajitos, la verdad es que los vas a poder ir leyendo ya con más calma, pero te agradezco de antemano todo lo que nos has dado, toda tu información, la verdad es que es muy valiosa. Y bueno, ya después de este agradecimiento, me gustaría que nos comentaras una palabra que pudiéramos nosotros darle a nuestros seguidores y seguidoras para transformar, creo que transformar esta sociedad y para asumir también parte de la responsabilidad que tenemos de esa transformación. Bueno, yo creo que mi palabra sería interseccionalidad. Interseccionalidad. Creo que los temas se tienen que hablar desde las intersecciones, porque al final cualquier mujer, sea indígena, negra, afromexicana, afrodescendiente, africana, en México naturalizada africana, creo que los temas es que pueden ser una persona trans, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona migrante, puede ser una persona refugiada, puede ser una persona, en este caso, que se asuma o se autoadscriba un término. Y el tema es que en muchas ocasiones se habla de la armonización, de hablar legislativamente de algunos temas, de hablar de políticas públicas, se construye desde ahí, pero no desde la interseccionalidad. Entonces, si queremos ser feministas, tenemos que ser antirracistas, anticapacitistas, antidiscriminatorias. O sea, hay una serie de elementos que se tienen que ir incorporando. Entonces, esa sería mi palabra. Excelentísima. Yo coincido contigo, es una palabra excelente y que además refleja todo lo que has comentado a lo largo de esta conversación que hemos tenido. Te agradezco muchísimo y pues bueno, antes que nada, pues saludarte y saber que todo esto que mencionas es importante comentarlo, es importante ponerlo en la mesa y es importante tener diálogos de esta manera porque creo que nos abre nuevas puertas y nuevas formas de ver las cosas y de ver la vida en sí. Así que muchísimas gracias, cuídate mucho, nos vemos en nuestro siguiente podcast. Esperamos tenerlos aquí como cada jueves a las 6 de la tarde. Hoy, por esta oportunidad que nos diste, pues pudimos dialogar a partir de las 6:30, pero la verdad es que ha sido muy, muy intenso y muy padre esta conversación. Te agradezco muchísimo, Gina. Gracias a ti, Erika, te mando un beso, un abrazo y gracias a las personas que estuvieron observándonos hoy, que estuvieron opinando en el chat y bueno, hagan lo que se pueda hacer, no pidan permiso, no toquen puertas, si nos cierran una, abrimos otra. Es un tema muy importante y si tú te sientes vinculada con él, pues entonces hay que entrarle. A actuar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.